certidumbre, que era una manifestación del Espíritu Santo cuando se evangeliza y llega a la palabra de Dios con poder a través de los que predican la palabra y también a través de los que la reciben. Los que predican la palabra, los que llevaban la palabra, también estaban en plena certidumbre de fe, porque ellos llevaban la palabra en una manera que se demostraba completamente entregada, esforzada, sincera, honesta, sin lisonjas. Ellos tenían una actitud muy amable con los tesalonicenses, tiernos, decíamos la semana pasada, gran afecto, sacrificiales, esforzados y objetivos. Tenían un mensaje muy definido y muy claro que querían entregar. ¿Cómo sabemos que esto que ellos sentían y que expresa el apóstol Pablo en esos primeros versículos del capítulo 2? Bueno, por tres razones decíamos, cuando menos. Una es que se comportaron así a pesar de las grandes persecuciones, peligros, maltratos, una gran tribulación que vino sobre ellos, pero a pesar de eso siguieron adelante con su propósito y su actitud de entregar este mensaje. Por el otro lado, el apóstol Pablo cita que los mismos tesalonicenses eran testigos del comportamiento y de la vida honesta para entregar este mensaje tan importante. Y también el apóstol Pablo citó que Dios era testigo. Él era el testigo principal en todo este proceso de evangelización de lo que estaban haciendo los hermanos que llevaban el mensaje para entregar. Eso es un enorme esfuerzo. Y decíamos que pues esto es lo que sucede cada vez que alguna vez nos llega alguien con el mensaje del evangelio. Hay alguien que hizo algún tipo de esfuerzo. Quizá no sea tan tremendo como el que pudimos apreciar del apóstol Pablo, pero llegan con un gran esfuerzo. Y Dios está presente en como gran testigo, y veremos ahorita un poco de esto, porque el día que Cristo venga, esto se hará notorio. El Señor dará un galardón por este trabajo esforzado para llevar el evangelio a otras personas. No solo a Pablo, a Silas, a Timoteo, a todos los creyentes que se ocupan en llevar el mensaje del evangelio. Muy bien, hasta aquí estábamos la semana pasada. Ahora vamos a ver la plena certidumbre en los escuchas. Y aquí vamos a encontrar que hay cuando menos dos asuntos especiales que muestran que ellos se convirtieron. Alguien preguntaba una vez, ¿cómo saber que mi hijo es creyente? ¿Cómo saber que mi hija es creyente? ¿Cómo saber que alguien se convirtió? Pues cuando menos hay dos características que son muy notorias en los creyentes. La primera de ellas la encontramos en el versículo 13, cuando dice, nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a empezar del versículo 13, vamos a pasar al capítulo 3 y ahí seguiremos. Nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Una característica de que nosotros nos hemos convertido al evangelio es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No hay duda. No que sepamos mucho, no que nos hayan hecho grandes comprobaciones, no que podamos entender todos los detalles, que si uno lo busca, encuentra cosas admirables de la palabra de Dios. Pero una cosa sí es real. El Espíritu trae esta profunda convicción al corazón del que se convierte para creer esta palabra. Es una palabra que no se cree por la fe humana, es una palabra que se cree por la fe que Dios pone en el corazón de las personas por su Espíritu Santo. Por eso, una persona puede no interesarle la Biblia. A lo mejor en 2 horas se convierte y después empieza a interesarle la Biblia como nunca le había interesado. Esta es una característica. Así que ciertamente que hay muchos hombres que siguen en una manera muy
muy determinada a hombres que son falsos profetas. Yo recuerdo que había un señor Leonardo Alcalá por allá en el Distrito Federal, en la colonia 20 de noviembre, que decía que era el dios Alcalá. Y tenía su edificio y tenía mucha gente que lo seguía y todos creían que él era el dios Alcalá. Y en un folleto que alguna vez recibimos para ver qué decían, ellos comentaban, si no crees que Leonardo Alcalá es parte de la Trinidad, entonces te caerá la maldición de los cerebros como le ha caído a mucha gente. Bueno, había seguidores y ahí estaban repartiendo folletos siguiendo al dios Alcalá. Los falsos maestros siempre se introducirán encubiertamente y introducirán herejías destructoras y negarán al Señor y atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Pero ese siempre será el asunto. Muchos lo seguirán. Ellos harán herejías, traerán encubiertamente estas herejías y la gente lo creerá. Para la fe de una persona que no ha conocido el evangelio, que no se ha convertido, es fácil creer cualquier cosa, la peor, la más insólita, lo que sea, lo creen. Así que, pues, también por el otro lado, convertirse al evangelio se necesita la fe que Dios pone en el corazón, el nuevo nacimiento que Dios trae a la vida, y confiamos que esa palabra es la palabra de Dios. Y así le pasó a los tesalonicenses. Por otro lado, hay una segunda cosa como una señal que muestra que somos creyentes, y es que les dice en el versículo 14, vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Las personas en Judea se convertían a la fe y los judíos, que era la religión oficial, los perseguían. En Tesalónica sucede lo mismo. Llega el apóstol Pablo, Silas, Timoteo, predican el evangelio y ahí se convierten las personas en Tesalónica. Y entonces surge una persecución. Los judíos que vivían en Tesalónica motivan a otros tesalonicenses que no eran judíos para oponerse a lo que Pablo estaba haciendo y amedrentar a los creyentes tesalonicenses a sus paisanos que se habían convertido. Esto es real. Por lo general, una persona que se convierte al evangelio, alguna presión tiene, de alguna manera, de algún tipo. Pero Dios permite que vengan las pruebas sobre las personas que se convierten para que se constate que verdaderamente son creyentes. Que no haya duda para los hombres, para el mismo convertido, para los que lo conocen, que no haya duda de que él es un verdadero convertido, alguien que creyó el evangelio y se convirtió. Por ejemplo, hoy en la mañana ahí en Mateo, nuestra hermana Carmen estaba leyendo la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador nosotros conocimos que, como nos leyeron en la mañana, el sembrador salió a sembrar, aventó la semilla, y esa semilla, alguna cayó en el camino, un terreno duro, otra cayó entre espinos, y otra cayó entre pedregales. Y la del terreno duro, las aves se la llevaron. La de los espinos y la buena tierra, y la de los espinos y los pedregales, germinó y alcanzó a levantar un poco, pero no tenía buen fundamento. Y entonces el Señor Jesucristo compara ese tipo de crecimiento que rápido se seca dice, cuando viene la aflicción, la persecución, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sin embargo, los que están en buena tierra, dice el versículo 23 de Mateo 13, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Buena tierra, una tierra que Dios prepara. Entonces, la característica que tienen los creyentes que verdaderamente se convirtieron, que han nacido de nuevo, por un lado, creen que la palabra
es que la Biblia es la palabra de Dios. Y por el otro lado, a pesar de las pruebas y tribulaciones que puedan venir, continúan creyendo que la Biblia es la palabra de Dios y la hacen su guía, su consuelo, su ayuda, su apoyo. Esto es muy definido aquí en esta enseñanza en los tesalonicenses. El apóstol Pablo aprovecha para presentar aquí en este momento como un señalamiento de parte de Dios a aquellos que se oponen a la predicación del evangelio, y dice que los judíos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, y agrega, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Entonces el apóstol Pablo señala esto que están haciendo estos hombres ahí, que tienen sufriendo al mismo Pablo y sus compañeros, y también a los tesalonicenses que se habían convertido, y hace un señalamiento. Y el señalamiento es: así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Como que el apóstol Pablo está presentando que esta oposición al mensaje del evangelio es algo tan sagrado, tan santo, tan enviado de parte de Dios con el esfuerzo de sus propios hijos, que las personas que se ocupan de esto, que se oponen a la predicación del evangelio y le ponen, lo coartan en su libertad, siempre, dice, colman siempre la medida de sus pecados. Y luego dice, vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Una verdad bíblica que es incómoda para mucha gente, pero es una realidad, es que la ira de Dios está sobre nosotros. Mientras no hemos conocido el evangelio, mientras no hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, mientras no hemos venido a la fe, la ira de Dios está sobre nosotros. Pero las personas que hacen esta obra diabólica de detener el mensaje del evangelio para que llegue a las personas y puedan ser salvos, entonces dice aquí la frase que usa el apóstol Pablo, vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Probablemente en muchas ocasiones, aunque no nos enteremos, Dios ha obrado, Dios ha operado y ha traído castigos adelantados, podemos decir, a personas y a hombres en diferentes lugares, diferentes épocas, que se opusieron al evangelio. Y si no, a la llegada, después de la muerte, al estar presentes delante de Dios, vendría la demostración de esta ira sobre ellos hasta el extremo. Yo creo que podemos verlo con mucha claridad, que los lugares donde hay sociedades que tienen el impedimento hacia el evangelio, es muy claro ver cómo viven, la injusticia en la que viven, el desorden en que viven, y también la desigualdad en que la gente vive y sufre en esas sociedades que resisten al evangelio. En contraposición están las sociedades que han abierto sus puertas al evangelio, el beneficio tan enorme que trae a las vidas de las personas que el evangelio llegue, porque genera mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores familias, porque esto es lo que vamos a ver el día de hoy, que es lo que el evangelio hace. Muy bien, plena certidumbre de los predicadores y de los convertidos. Dios actúa en estos aspectos. Muy bien, ahora vamos a pasar a un nuevo tema, bueno, ligado, ¿verdad? Ligado con el anterior, y vamos a estar analizando de los versículos capítulo 2 y versículos del capítulo 3. Y quiero ponerle como título, es que la nueva comunión entre predicadores y nuevos creyentes es un milagro de la gracia. La verdad es que cuando llega la fe a nuestras vidas, nosotros nos reconciliamos con Dios, nos ligamos con Él por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que hemos sido reconciliados, se hizo la paz porque Dios estaba enojado con nosotros por nuestros pecados,
Pero al creer en el Evangelio, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos acerca con Dios, nos reconcilia con Dios, y de ser nuestro juez, ahora es nuestro Padre Celestial, que cuida con atención a sus hijos. Y por el otro lado, esta misma comunión, la palabra de Dios nos enseña que trae a los hombres unión entre ellos, reconciliación entre ellos. Y es una reconciliación entre ellos y con Dios. Cuando leemos nosotros el capítulo 2 de Efesios, allá por los versículos 13 al 16, encontramos que la sangre de Cristo trae la paz con Dios y la paz entre los hombres. Encontramos un énfasis todavía más ahí mismo en ese pasaje, en donde la cruz de Cristo trae la paz con Dios y la paz entre los hombres. Cuando el Evangelio llega a las personas, las relaciona, y las relaciona de tal manera que podemos llamarnos hermanos. Sabemos que somos de una fe, que somos hermanos, que tenemos un Padre en común, que tenemos al Padre Celestial en común. El Señor Jesucristo está con nosotros, la presencia de Dios está en nuestro corazón, y las relaciones empiezan a tomar otra figura, otra dimensión, otro trato. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es esa nueva comunión entre predicadores y nuevos creyentes, que es un milagro de la gracia. Esta comunión, como dijimos al principio, fueron poco tiempo el que estuvieron el apóstol Pablo y sus compañeros en Tesalónica. 3, 2, 4 meses es lo que calculan algunos comentaristas bíblicos, 2 o 4 meses. Pero se crearon por Dios mismo, por el Espíritu Santo, unos lazos fuertes de amor, de unidad, de cercanía. La iglesia se llama Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, precisamente por esta unidad. No es una unidad que está en que nosotros le echemos ganas a la unidad, es la unidad que Dios crea en nuestros corazones por su Espíritu Santo en unos y en otros. Es la unidad en Cristo. Cuando estamos en Cristo, estamos unidos para que el mundo crea. Esa forma de trato sirve para que las personas vean que algo distinto pasó en nuestras vidas. Vamos a ver aquí 4 puntos. Voy a tratar de hacerlo rápido. 4 puntos. El primero de ellos es que la nueva comunión entre predicadores y nuevos creyentes es un milagro de la gracia porque es profunda y valiosa. Es lo primero que encontramos en los versículos, que tenemos aquí del capítulo 2, versículo del 17. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ellos estaban en su trato con los hermanos, con los tesalonicenses, estaban teniendo ese trato, ese compañerismo cristiano, y de repente surge una persecución de tal manera que ellos tienen que huir con rapidez, salir de Tesalónica, y van hacia Berea y finalmente van a dar hasta Corinto. Pero estaban con una presión enorme de salir y lo tuvieron que hacer así de rápido. Sin embargo, el apóstol Pablo está con un profundo sentimiento, una emoción de preocupación porque esto sucedió. Y por eso dice, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Y procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Vemos esta cercanía entre ellos, en donde los extrañaban, donde los querían ver, donde querían tener cuidado de ellos. Entonces,
lo intentaban, pero la situación estaba muy, muy fuerte, muy seria, motivada por Satanás. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás procura estorbar esta comunión que tienen los creyentes constantemente. Y está aprovechando esa falta de comunión que los creyentes puedan tener para traerles tropiezos a su vida, de tal manera que de alguna forma se apague la semilla sembrada de la palabra de Dios. Ciertamente cuando los hermanos ya van madurando, quizás sea más difícil que Satanás pueda apagar la semilla por mucho que traiga presión sobre sus vidas. Pero nuevos creyentes, como era el caso de los tesalonicenses, pues la presión podía traer una situación difícil a sus vidas. Entonces, dice en el versículo 19, porque, y aquí esto es algo extraordinario, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Fíjense ustedes qué rápido se constituyó una profunda relación, pero además muy valiosa relación. No estaba viendo solamente este tiempo presente, somos amigos, la pasamos bien, tenemos trato. No, estaba viendo el tiempo en el que el Señor Jesucristo viniera. Y había algo que ellos tenían en su corazón, y era pues que los tesalonicenses fueran personas que se desarrollaran espiritualmente en su vida. Fíjense ustedes, dice aquí, un breve comentario haré, dice aquí, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? Me llama la atención esta frase porque la semana pasada vimos que como niños recién nacidos, dice el apóstol Pablo, los cuidaron, cuando recién convertidos a los tesalonicenses, los cuidaron con ternura, como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Pensando en los tesalonicenses en ese momento de su conversión, de su nuevo nacimiento, recién convertido. Pero luego ya creciendo un poquito más, con esta rapidez que vemos en los 4 meses, creciendo un poquito más, entonces encontramos al apóstol Pablo decir que ellos los aconsejaron y los consolaron como el padre cuida a sus hijos. Ahora los vemos como si fueran niños poquito mayores o jovencitos, en donde están cuidándolos y consolándolos de las dificultades y las situaciones de la vida. Pero ahora aquí, pues pienso lo que hace años yo quería ver en mis hijos, ¿verdad? Había una esperanza de verlos crecer y madurar y alcanzar grandes cosas en sus vidas. Y era como la esperanza. Y era mi gozo verlos crecer y madurar y salir adelante en la escuela, en sus cosas. Era una alegría, un gozo. Aquí creo yo que es algo similar. Los hermanos tenían la esperanza de ver crecer a los tesalonicenses en una manera muy, muy definida, muy preciosa, pero sabiendo que era por la gracia de Dios en ellos que estarían creciendo. Veían con gozo el crecimiento, la fortaleza, el que permanecían, la claridad de su pensamiento respecto al evangelio, lo veían con gozo, pero entendían también que esto era la obra de Dios, de la gracia de Dios en sus vidas. Y dice aquí la porción, corona de que me gloríe. Aquí los creyentes que predican, que enseñan, que cuidan a los hermanos, los que buscan servir a los demás y los que viven para Cristo Jesús, pues tendrán especialmente el cuidado de las almas, una corona, un galardón que le llama la corona, que le da la gloria a él, la corona. Y esto viene con ese galardón que Dios dará a Pablo cuando estén en la presencia de Cristo. Observamos aquí que todo esto sucede
delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, porque Cristo vendrá. Y todos nosotros compareceremos delante de Él, estaremos ahí. Y ahorita comentaré un poco más, si me da el tiempo, al final. Pero estaremos ahí y rendiremos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo sirviendo al Señor. Y Dios galardonará a los creyentes fieles que caminan con el Señor, tomados de la gracia de Dios, de su palabra, de la oración, de la fortaleza que Dios da para mantenerse constantes en la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo ahí al final de este versículo: vosotros sois, en el versículo 20, nuestra gloria y gozo. Y sí, hermanos, pues hay gloria y hay gozo en el trabajo que nosotros, la fidelidad que guardamos para nuestro Señor. Esto honrará a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, algo que tenemos también aquí como un segundo punto es la preocupación que el apóstol Pablo tenía por su crecimiento espiritual. Ellos podían tener éxitos económicos, de trabajo, de esta vida, pero eso no era lo más importante. Lo que al apóstol Pablo le parecía más importante era su crecimiento espiritual. Y fíjese cómo dice ya cuando entramos al capítulo 3, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, aquella separación que tuvieron, que le recordó al apóstol Pablo que estos hermanos eran su corona y su gozo y que esperaban verlos crecer y permanecer en la vida cristiana. Entonces, esta separación dice, no, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Lo que ellos querían es, pues lo pensaron, acordaron, estuvieron dispuestos a que Timoteo se fuera en medio de los peligros que había por estas persecuciones y oposición, y ellos se quedaron solos en Atenas, también en medio de las crisis que pudieran estar pasando de todo tipo, económicas. Si ellos salieron huyendo, yo creo que las ganancias del trabajo que hacían ahí en Tesalónica se quedaron ahí, salieron, ¿verdad? Entonces, sí, con muchas penurias, pero estaban tan preocupados por los hermanos de Tesalónica que mandaron a Timoteo, que era un servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio. Y fue con un propósito: confirmarlos y exhortarlos respecto a la fe. Esto es la parte más importante. Dice en el versículo 3, dice, si pensamos tantito en qué iba a confirmar y exhortar en la fe el apóstol Pablo, pero ¿qué les iba a recordar? ¿Qué iba a ser su tema principal? Me parece que el versículo 3 y 4 y hasta el 5 explica el tema principal. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí vemos que el apóstol Pablo estaba preocupado por los padecimientos que estaban pasando ellos. Estaban teniendo, igual que los de Judea, persecuciones y oposición de parte de sus paisanos, como los judíos de parte de sus paisanos allá en Jerusalén, también aquí. Sin duda, esos paisanos de ellos fueron motivados por los judíos para oponerse. Pero les dice el apóstol Pablo que el mensaje que lleva a Timoteo es: no se inquieten por estas tribulaciones. No parece un mensaje fácil de aceptar. No se inquieten por estas tribulaciones. Pero algo que es importante en la vida cristiana es que la tribulación
no es algo que nos debe quitar el sueño a los creyentes. La tribulación no es algo que nos debe afectar, desanimar, descontrolar, mover de la fe. La tribulación, de hecho, encontramos pasajes en la Escritura constantemente que nos gocemos en las tribulaciones. No nos podemos inquietar. El apóstol Pedro decía, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol Pablo les dijo a los de Tesalónica, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ustedes han visto que aconteció y sabéis. La tribulación es algo normal en este mundo. La gente sufre, padece en todas partes y en algunos lugares son cosas indecibles, pero no tienen la fe. Nosotros, los creyentes, por la oposición de Satanás, con más razón, somos enfrentados a tribulaciones y padecimientos. Por eso los apóstoles enseñan constantemente, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No es cosa extraña para los creyentes. Para los no creyentes sí es cosa extraña sufrir, a pesar de que sufren todo el tiempo. Pero para nosotros el sufrimiento es algo controlado por Dios. Es algo que está en la soberanía de Dios y cuando llega con un propósito divino en nuestras vidas, sobre todo de fortalecimiento, de crecimiento, de madurez espiritual. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione. Esta es la palabra de las Escrituras. Dios utiliza las tribulaciones para el bien nuestro. Hermanos, muchos de ustedes están pasando tribulaciones y todos de alguna manera, por la edad, por las circunstancias, por las enfermedades, por el temor a contagiarnos, por la desilusión, la desunión que hay en nuestro país y tantos conflictos que existen. Pero la tribulación a otros les podrá inquietar, para nosotros no es para inquietarnos, porque Dios tiene el control de estas cosas en la vida de los creyentes. Entonces, hermanos, el apóstol manda a Timoteo con este mensaje tan importante. Podíamos esperar que llevara algunas otras cosas que sin duda Timoteo lo hizo, pero el principal de todos es las tribulaciones no los deben inquietar. Que nadie se inquiete por las tribulaciones. Ahora, sí, es verdad que Satanás quiere aprovechar estos momentos de tribulación para desanimar, desalentar, afectar las vidas de los creyentes, afectar su fe en la palabra de Dios, su fe en Dios, su fe en el Señor Jesucristo, traer desconfianza a las promesas de Dios, ver las situaciones que nos rodean y sentirnos desamparados cuando nunca el creyente lo está. Y aquí es donde Satanás quiere aprovechar y traer ataque sobre las mentes y corazones de los hermanos para que se sientan desamparados, y no es así. Para que desconfiemos de las promesas de Dios, y no hay nada que desconfiar de esas promesas de Dios. Podría haber sido en otros lados, con muchos temas que tenemos nosotros en las Escrituras para edificar a las personas, pero aquí era importante algo que es esencial en nuestra vida cristiana: las tribulaciones. Hermanos, encontramos esta palabra de consuelo. Es por fe. Nadie se inquiete por estas tribulaciones. Si estás pasando tribulaciones, no permitas que Satanás te inquiete. El tentador viene a tentar para que desconfiemos de la palabra de Dios. No te inquietes, confía en el Señor. Pareciera que no se soluciona algo, no te inquietes, confía en el Señor. Parece que se incrementan más las dificultades y problemas, no te inquietes, confía en el Señor. Él no te ha dejado en ningún momento, ni te dejará, y estará siempre proveyendo todo lo necesario
para que nada te falte en lo esencial, en lo que tú necesitas. Yo creo que muchos hemos pasado por situaciones así y hemos aprendido la lección. Dios nunca nos deja. Y aunque parece que no hay mañana y que todo está oscuro, pasamos y seguimos adelante, gozándonos en el Señor. Viene un reporte después, un tercer punto sería que pues tenemos nosotros el milagro de esta nueva comunión que tienen los apóstoles con los nuevos creyentes. Es un milagro de la gracia porque están ocupados en darles exactamente la necesidad espiritual que tienen. En el punto 3, pues vemos aquí esa relación que tienen los apóstoles con los de Tesalónica cuando llega la buena noticia que viene de Timoteo y que pues trae unas noticias alentadoras. Dice el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordéis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, también los apóstoles estaban en situaciones difíciles, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Había un profundo amor de los hermanos para los tesalonicenses. Un cuidado, como ya lo vimos, como la nodriza, como la del padre, como la de los padres orgullosos de ver crecer a sus hijos. Un cuidado verdaderamente genuino, profundo, real. Y ellos estaban, pues, muy contentos ahora porque había buenas noticias de su fe y amor. Y también de que los recordaban con cariño. Me hizo recordar de allá en capítulo 7, 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo recibe noticias. Tito va a buscar a la iglesia de los Corintios y luego regresa con buenas noticias y les dice el apóstol Pablo, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. La relación estaba bien, no se había partido, no se había roto. Y es que las relaciones rotas pues no son relaciones naturales de la vida cristiana. Sí está la presión siempre, pero no debe de ser así. El Espíritu de Dios nos ayuda a resolver las situaciones para seguir adelante en una buena comunión y camaradería. Entonces les dice vuestra fe y amor y siempre nos recordáis con cariño. Fíjense ustedes, en Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice que de nada sirve estar circuncidado o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Fíjense ustedes cómo puede haber solamente cuestiones de obras, inclusive obras religiosas, pero eso no es lo que va a contribuir a una buena relación. La buena relación se expresa por la fe. Es por la fe que se expresa por medio del amor. Yo creo que las verdades de la fe en Cristo Jesús, en Dios, en la Trinidad, las verdades de la salvación, de la redención, de la gracia de Dios, del poder de Dios, es la fe que está aquí. Pero ¿dónde se manifiesta? Yo puedo creer todas estas cosas y hay personas que les gustaría que no hubiera iglesias y dicen, nada más aquí nosotros solitos, pero no puede ser así. Esa fe, rica en doctrina y enseñanza, se manifiesta al mundo y a las personas cercanas por medio del amor. Este es el camino que manifiesta que somos de Cristo Jesús. Por eso estaba contento el apóstol Pablo por las buenas noticias de su fe y amor. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si odiamos, si no podemos aguantar a alguien, si nosotros tenemos un pleito constante con otro. No puede ser. Esto es contradictorio. No va. No es de la palabra de Dios. No es de la fe. Cuando nosotros venimos al Cristo,
la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues hace que la verdad de amarás a tu prójimo como a ti mismo se cumpla en nosotros. No por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios que vive en nosotros y porque nos ha hecho nacer de nuevo de lo alto. Hay una nueva criatura, la presencia del Espíritu Santo, y esto hace que nosotros podamos manifestar al mundo, quizá no con toda la perfección que pudiera ser, pero sí con mucha fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier mandamiento, dice el apóstol Pablo, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Andamos guardando el mandamiento de Dios al amarnos unos a otros, y al amar a los enemigos, y al amar a las personas, y al amar a dar amor, muestras de amor, inclusive a los que maltratan o roban. No es un amor que no hable de la verdad, no es un amor que no le diga a alguien, no, y estás condenado y necesitas el perdón de Dios. No es un amor que no diga esto, es un amor que es claro, serio, firme en las advertencias que Dios hace a los hombres en cuanto al pecado y a la maldad, pero ama. Es como Esteban, cuando está diciéndoles a todo ese grupo de judíos y les está hablando acerca de la fe y les dice: ustedes mataron al Señor y ustedes han matado a los profetas, ustedes son necios, duros de corazón para creer. Se enojaron y entonces los hombres lo apedrearon, y cuando estaba a punto de morir, él dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él mismo estaba perdonando a sus ejecutores en ese momento. Se dice que Bonhoeffer, lo he citado en otras ocasiones, cuando fue llevado a que lo colgaran los nazis, le dijeron que ya se había acabado todo, y entonces él les dijo que no, que ahora apenas comenzaba, y pues se desnudó como se lo pidieron y se puso la cuerda y murió. Pero fue un hombre de fe, que perdonó, que tuvo buena actitud hacia aquellos hombres crueles que hicieron tanto daño. Nosotros encontramos que esto es algo que sucede en el corazón. Y desde luego, si esto sucede con enemigos o con gente que hace daño, es mayor con los creyentes, a los que amamos profundamente. Ellos, como el apóstol Pablo, los recordamos con cariño, deseando verlos. Creo, hermanos, que es una característica de los creyentes desear verse, congregarse, reunirse para adorar, para rendirle culto al Señor, cantar juntos, orar juntos. Ahorita estamos impedidos por un poco de tiempo de todas estas cosas, pero no debemos acomodarnos en ello. No es una buena señal. Nosotros, la palabra de Dios nos instruye para que tengamos una actitud de deseo, de culto, de reunirnos físicamente para rendirle culto al Señor. Siempre ha sido así. En los peores momentos, en las circunstancias más difíciles, los creyentes, aunque sea a escondidas, aunque sea de forma subterránea, aunque sea de formas ocultas, pero lo hacen, se reúnen y adoran al Señor y toman la cena del Señor y alaban al Señor aún en medio de las situaciones más difíciles. A mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo aquí hace varios énfasis desde el capítulo anterior y aquí. Hay una frase que dice: más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, deseando veros como también nosotros a vosotros. O sea, hay un deseo de verse, de ver el rostro. No es un rostro que molesta, es un rostro que amamos, que queremos ver. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. No es la batería. Ay, Dios mío. Para
encontrarle aquí. Se está descargando la batería. A ver si está. El micrófono está abierto. Se está acabando la batería de mi celular ahora. Sí se escucha, estoy ahí todavía. Y se escucha perfectamente bien, Carlos. De hecho, se fue la imagen, pero te escuchabas muy bien. Sí, se estaba yendo la pila, se está acabando la pila de celular. Ya la conecté. Muy bien. Entonces, tenemos estas frases que muestran que sí, tener la vida cristiana es estar unidos con otros creyentes, porque Dios quiere a su pueblo. Dios no quiere creyentes individuales. Un creyente individual no puede expresar el cristianismo en toda su esplendor y en toda su plenitud. Se necesita la comunión con otros creyentes. Y ahí, en este mundo, en este lugar, es difícil porque tenemos todavía una naturaleza pecaminosa y nos enojamos y nos encelamos y tantas cosas que nos pasan, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice constantemente que tengamos paciencia, que nos perdonemos, que nos soportemos. Y esto es una cosa constante. Yo no puedo ir por la vida sin perdonar a los creyentes. Yo tengo que perdonar, porque Cristo me perdonó a mí. Lo menos que yo puedo hacer es perdonar a mi hermano. Si no lo hago, esto indigna al Padre Celestial. Por eso, hermanos, nosotros no somos personas del pleito, aunque suceda. Sabemos perdonar, sabemos tener paciencia, sabemos soportar las situaciones y a lo mejor aguantar cosas que algún creyente nos dijo, no importa, seguimos adelante, porque somos la familia de Dios que vivimos en un nivel realmente provocado por la gracia de Dios, una unidad provocada, una relación provocada por la gracia de Dios. Aquí hay una acción de gracias que da el apóstol Pablo por los hermanos de Tesalónica. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Allá en el versículo 9. ¿Qué acción? Pablo no encuentra una manera lo suficientemente definida y clara para darle gracias a Dios. ¿Cuál es la acción de gracias que puedo dar? Pero bueno, está gozoso. Es como cuando uno queda tan pleno en algo que ve, en algo que observa, en una noticia que recibe que no haya que decir. Así el apóstol Pablo se siente a las buenas noticias que trae Timoteo de su condición. Y ellos pues seguían, bueno, como decía ahorita, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Pero esa era la mentalidad de Pablo. Había que llevarles toda la enseñanza y iban a buscar hacerlo y sin duda lo hicieron de alguna manera. Habrá sido Pablo, habrá sido alguien más, de alguna manera lo hicieron. Dice en el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Fíjense ustedes cómo, a pesar de todos estos conflictos, la confianza en la soberanía de Dios quedaba en Pablo. Si voy ahorita o voy después o no voy, yo a otro, no importa. El Señor mismo, el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo van a dirigir nuestro camino a vosotros. La soberanía de Dios está en todos los momentos y en todas circunstancias. No es nuestro, es de Él. Si crecemos y permanecemos y estamos fortalecidos, todo es por la gracia de Dios y su soberanía actuando sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo da esta acción de gracias y esta alegría que tiene porque están firmes los hermanos de Tesalónica y está listo para, en el momento en que Dios lo permita, ir a completar lo que faltaba de su fe. Pero fíjense ustedes cómo hay una parte, ya con lo que se cierra este capítulo, en donde dice el apóstol Pablo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Observemos aquí, hermanos, que no es una cosa de hombres, es una cosa de Dios. Dios en su gracia está operando en nuestras vidas el amor. Si la gracia de Dios está caminando en nuestras vidas, si caminamos nosotros siguiendo al Señor con fe, esperando en Él, la gracia de Dios va haciendo su obra en nosotros poderosamente. Y dice aquí que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. De hecho, el apóstol Pablo lo había visto. Yo creo que estaba tan agobiado por el hecho de haber salido huyendo tan rápido de la ciudad de Tesalónica y haber dejado a los nuevos creyentes ahí, pues en las condiciones difíciles por la persecución que se había levantado contra ellos allá mismo. Sin duda estaba abrumado, pero cuando llega Timoteo con las buenas noticias de que están firmes y se alegran de tal manera, el apóstol Pablo queda una vez más confirmado en su fe, en la gracia de Dios, obrando en los creyentes. Hay veces que pastores y maestros y gente que cuida a otros creyentes parece que son indispensables para su crecimiento, pero no debemos olvidar que es Dios el que lo da. Dios es el que da el crecimiento. Y aquí es lo que Pablo está esperando. Cuando vaya, cuando pueda, cuando complete su fe, pero mientras tanto, el Señor está el deseo de que siga actuando en la vida de los tesalonicenses, os haga crecer y abundar. Y fíjense cómo la insistencia sigue siendo el amor. Abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros para con vosotros. El amor es la manifestación, es el canal, es la forma en que la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en doctrina, en salvación, en gracia, se manifiesta a todas partes en todo el mundo. La palabra de Dios nos orienta cómo hacer estas manifestaciones de amor, pero siempre tiene que ser que nuestra doctrina se manifiesta por el amor. No puede haber sana doctrina si no hay una manifestación de amor en las vidas de los creyentes hacia los demás. Si no hay manifestaciones, que no hay sana doctrina. Y si hay sana doctrina, nunca estará feliz un creyente si no da manifestaciones del amor a los demás. Necesita esto. Es un capítulo que me parece a mí muy importante. La nueva comunión entre predicadores y nuevos creyentes es un milagro de la gracia. Tanto interés, tanto amor, tanto cuidado, tanta atención, tanta preocupación unos por otros, el amor abundando unos para con otros y todavía pues motivando. El amor es una deuda insaldable, todavía debe haber que crezca y que abunde el amor entre los creyentes. Es algo muy especial lo que nosotros observamos aquí, la nueva comunión entre predicadores y creyentes, un milagro de la gracia. Ahora, nosotros podemos reflexionar algunas cosas. Pues, pensemos nada más brevemente, hermanos, que la tribulación es parte de nuestra fe. Así lo aprendieron los tesalonicenses, así debemos aprenderlo nosotros. Es de Dios tener un trato cercano y respetuoso entre nosotros, de cuidado, de atención, de preocupación. Debemos orar unos por otros, debemos enseñarnos unos a otros, debemos amarnos unos a otros, pero también perdonarnos y soportarnos y animarnos y tenernos paciencia. Todo esto es parte de la vida cristiana. Pero no solamente es algo que está en la iglesia, es algo que afecta a mi familia. Si mi familia es cristiana, yo tengo que tener ese trato cercano hacia toda mi gente. Decíamos la semana pasada, especialmente los padres, creo que tenemos que tener un trato muy integrado, muy cercano con nuestra familia, porque somos los padres, las cabezas de la casa. Está la esposa que ayuda intensamente y ayudan en muchas cosas, pero nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas, poner atención. Si amamos
si tenemos la fe de Cristo, tenemos que hacerlo en una manera muy definida, muy clara, muy directa. Y no solamente la familia, el trabajo, el barrio, en todas partes debemos de ser personas que nos caracterizamos porque somos personas que hacemos el bien, amamos a las personas, porque el poder de Cristo está en nuestras vidas. Debemos cuidar, hermanos, los hermanos maduros debemos de cuidar con atención, con cuidado a las personas más nuevas en la fe, ayudarlas a crecer en su vida espiritual. El señor Goetz nos enseñó en una ocasión que los pastores y sus esposas o los hermanos maduros con años de experiencia en la fe y sus esposas son como padres y madres para cuidar a los hermanos en la iglesia, a los más jóvenes, a los menos, quizá con menos, más inexpertos, ayudarles, aconsejarles, animarlos, alentarlos. Es parte de este trabajo a los que tenemos más tiempo. Algo más que quisiera decir es que debemos de recordar que el Señor Jesucristo viene. Y hermanos, nosotros debemos rendirle cuentas a Él cuando Él venga. Aquí nos dejó con un encargo. Como iglesia tenemos el encargo de mantenernos unidos en Cristo Jesús, en el poder de Cristo Jesús, por la gracia de Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas a causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Debemos mantenernos en esa buena relación. La fidelidad tuya, hermano, la fidelidad mía, no se perderá, sino que Dios la premiará el día en que Cristo venga. Cuando menos en la Escritura podemos contar 5 coronas o 5 galardones. Tenemos como veíamos ahorita, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y tenemos, por ejemplo, la corona de la vida incorruptible, la de la vida, la de justicia, la de gloria, la de gozo. Son coronas que se mencionan en la Escritura. Pablo él se sabe poseedor de algunas coronas y sabe que otros lo pueden también hacer, los que aman su venida, etcétera. Ese es otro tema. Pero Dios tiene esto en su mente, en su corazón. El día que Él venga, que estemos ante el tribunal de Cristo, nosotros seremos ahí tomados por el Señor y podemos tener la palmadita que diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero siempre debemos de tener también la advertencia de Juan 2:28 que nos recuerda en la palabra de Dios para todos, dice: continúen permaneciendo en Cristo para que cuando aparezca estemos confiados y no sintamos vergüenza delante de Él cuando regrese. Permanezcamos en el Señor, sigamos los principios que nos manda en su palabra, tomémonos de Él, obedezcamos lo que nos indica en las Escrituras y usemos de los medios de gracia como la oración, la lectura, la comunión, en las reuniones de la palabra, aunque ahorita sean virtuales, en las reuniones de oración, en las reuniones de estudio, próximamente en la lectura de la palabra de Dios que tendremos. Hermanos, mantengámonos, permanezcamos en estas cosas, sigamos adelante, no desmayemos, por difícil que estén las situaciones, no desmayen, por muchas desilusiones que hayas tenido, no desmayes, sigue adelante. Esa es la consigna. Cuando Moisés estaba ante el mar rojo y los egipcios atrás, le dice el Señor: para que sigue adelante, ¿para qué clamas a mí? Sigue adelante. Esa es la consigna que tenemos de parte de nuestro Señor, ir adelante. Seamos fieles en lo que nos toque hacer, no desmayemos. Y a veces nos toca sufrir y padecer situaciones adversas, pero eso es de parte de Dios y Él traerá galardón a la vida que soporta la aflicción. Bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros Dios nos dio vida en Cristo Jesús, en Efesios, y nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, fíjense esto, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es como
la vida de los creyentes es como un trofeo para el Señor, porque mostrará al universo entero, a los ángeles y a los demonios y a los condenados y a todo él, mostrará a todos la obra de gracia que Él está haciendo constantemente en nuestras vidas. Y no falla, no falla. Permítanos que viejos de 77 años podamos decirle, conocí al Señor a los 18 y hasta ahora vemos la mano de Dios siempre cercana, en situaciones de todo tipo, siempre cercano. Y sé que hay muchos hermanos aquí entre nosotros, otros hermanos entre nosotros, que también tienen la experiencia de ver la mano de Dios cercana en toda clase de situaciones. Permítanme orarnos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la cercanía tan enorme que hay entre nosotros, que tú has creado por Cristo Jesús. Gracias porque tú quieres que nos cuidemos unos a otros en Cristo Jesús con el poder y la gracia tuya. Gracias, Padre, porque nos has dado la vida eterna y tenemos la presencia tuya y nos has hecho nacer de nuevo y ahora nuestras vidas están sentadas en lugares celestiales con Cristo, allá en ese lugar en donde ese poder y esa gracia son también a nuestro favor mientras estamos aquí. Gracias, Padre, por esta bondad tan grande de un evangelio glorioso que nos hace tener tal cercanía entre los creyentes. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención.